Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana número 16 del curso de geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Hoy vamos a desarrollar el reforzamiento número 3. Recordemos que un triángulo es una figura geométrica formada por la unión mediante segmentos de recta de tres puntos no colineales. Se dice que es bisectriz aquella línea que divide el ángulo en partes iguales. De cualquier punto de mi bisectriz eh, de forma perpendicular hacia los extremos de mi ángulo, voy a obtener segmentos iguales. Por ejemplo, miren, 90 grados, 90 grados, a partir del punto que lo llamaremos P. Entonces, X es igual a Y. Para definir qué es una mediatriz, primero debemos trazar el segmento. Digamos el segmento de vértices A y el vértice B. ¿Sí? El vértice B. Mediatriz es aquella línea que pasa justo por el punto medio, pero de forma ortogonal, es decir, formando 90 grados. Se cumple que de cualquier punto de mi mediatriz, puede ser desde aquí, más arriba, más abajo, vamos a poner el punto P. Desde cualquier punto de mi mediatriz, la distancia que se obtiene al unirlo con los extremos, esas distancias X e Y es la misma. ¿Qué es la base de un triángulo? Bueno, la base de un triángulo es aquel lado del triángulo, es un lado del triángulo. Y base media es aquella base que se forma al unir los puntos medios de dos lados consecutivos de mi triángulo, ¿no? Por ejemplo, al segmento AB le ubico su punto medio P. Al segmento BC le ubico su punto medio Q. Entonces, el segmento que voy a poner en rojo, el segmento PQ, se le conoce como base media porque está uniendo los puntos medios de los lados AB y BC. Y se cumple que su longitud, vamos a suponer que la base grande AC es 2 veces X, PQ mide la mitad. Ahora, hemos visto varias líneas notables, por ejemplo, la mediana. La mediana es aquella línea notable que siempre va a partir del vértice del triángulo y llega en el lado opuesto en su punto medio, ¿sí? Pero en el caso de un triángulo rectángulo, la mediana que parte del vértice en 90 grados, solo para esa, la que parte del vértice en 90 grados, se va a cumplir que esta mediana de color rojo aquí representada va a tener también la misma medida que cualquiera de las dos partes pequeñitas en las que quedó dividida la hipotenusa, es decir, va a medir A. Hemos definido al cuadrilátero como la figura geométrica formada por cuatro lados que se forman al unir mediante segmentos de recta cuatro puntos no colineales. Podemos clasificarlos de dos formas a los cuadriláteros. La primera forma es por la región que delimitan, y ahí tenemos los cuadriláteros convexos y los no convexos. La segunda forma es por el número de lados paralelos, y ahí tenemos los que no tienen ningún par de lados paralelos y se llamarán trapezoides, los que solo tienen un par de lados paralelos y se llamarán trapecios, y los que tienen dos pares de lados paralelos y serán los paralelogramos. Bueno, en cuanto a los trapecios, podemos decir que en un trapecio, en todo cuadrilátero, yo puedo trazar las diagonales. Diagonales son aquellas líneas que unen vértices opuestos. En un trapecio frecuentemente se trabaja con la mediana. La mediana es aquella línea que une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿sí? Por ejemplo, M y N son los puntos medios, y me doy cuenta porque queda dividido los segmentos en dos partes congruentes, CC y DD respectivamente en el gráfico. Esa mediana se puede calcular como la semisuma de la base mayor con la menor, pero si se trata de los puntos medios de las diagonales, recuerda que ahora le voy a poner las diagonales en azul para que te des cuenta. Unimos este vértice con el otro, el opuesto, entonces se forman las diagonales. Si usted ubica los puntos medios de las diagonales, digamos P y Q, esa línea roja pequeñita, X llamémosle, se calcula como la semidiferencia de la base mayor con la base menor. Recuerda que semidiferencia es entre dos, ¿sí? Así que son dos fórmulas que las personas suelen confundir. El segmento que une los puntos medios de las diagonales con la mediana. Bueno, en el caso de los paralelogramos, son aquellos cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos y hay muchas propiedades muy interesantes. Por ejemplo,
En los paralelogramos, los ángulos opuestos miden lo mismo. O sea que si todo ese ángulo es alfa, el de arriba también será alfa. ¿Qué más? Las diagonales se intercedan en su punto medio. Por eso es que aquí es B y acá también es B. ¿Qué más? Los ángulos consecutivos suman 180 grados. Pues esto es alfa y esto es beta. Alfa más beta será 180 grados. En el caso de un cuadrado, el cuadrado tiene centro, ¿no? Que es el punto de intersección de las diagonales. O sea que si yo uno esto con el de acá, va a pasar sí o sí por ese punto, por ese centro. ¿Ya? Las diagonales se intersectan formando 90 grados y por el centro del cuadrado. Y ojo que las diagonales forman 45 grados con los lados del cuadrado. ¿Ya? Ese es otro dato. Bueno, si este es el centro de mi cuadrado, ¿qué se cumple? Bueno, simetría, que el segmento BP tiene la misma longitud que QD. Y de forma análoga, que el segmento AQ tiene la misma longitud que el segmento PC. Eso es lo que se cumple. Cuando trazas cualquier línea que pase por el centro del cuadrado. En el caso de los rombos, el rombo bueno, el cuadrado es un ejemplo de rombo, ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el cuadrado, sus cuatro lados miden lo mismo, ¿sí? Los cuatro lados miden lo mismo. En el rombo también, los cuatro lados miden lo mismo. En el cuadrado, los ángulos opuestos miden lo mismo, que en este caso es 90 grados. Pues en el rombo los ángulos opuestos miden lo mismo. No son 90 grados, pero bueno, miden lo mismo. Al igual que en el cuadrado, en el rombo, miren, en el cuadrado ya les decía, las diagonales se intersectan formando 90 grados, ¿no? Ya les habíamos dicho esa parte. En el rombo sucede lo mismo, las diagonales se intersectan formando 90 grados. Esa es la otra propiedad. Y ojo que las diagonales se bisecan, por eso que acá tenemos tita tita y tita tita en el otro lado. Bueno, en cuanto a circunferencia, vamos a decir que no hay que confundir lo que es una circunferencia de un círculo. Circunferencia es más que círculo. Circunferencia es el círculo y toda la región interior, ¿sí? Es el círculo más la región interior. Todo eso es la circunferencia, ¿sí? ¿Qué es el círculo? El círculo es el conjunto de puntos que equidistan de un punto central. Así que el círculo tiene radio. Bueno, y como es parte de la circunferencia también tiene radio. Existen varios elementos de la circunferencia. Tenemos las líneas tangentes, como por ejemplo esta línea, que es tangente en el punto Q. Decimos línea tangente porque solo intersecta en un solo punto o tiene un solo punto en común con la circunferencia. Cuando unimos el punto exterior de las líneas tangentes con el centro de la circunferencia, punto exterior me refiero al que está fuera de la circunferencia, y acá está el centro de la circunferencia que es O. Entonces, esta línea OP pasa a ser bisectriz, por eso que divide en tita tita. Y recuerden que la propiedad que dice que desde el punto de tangencia hasta el punto exterior van a medir lo mismo, por eso que aquí es A y arriba también es A. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es aquella línea que une dos puntos diferentes del círculo. Por ejemplo, ahí está la línea de color rojo. Esa es una cuerda porque está uniendo dos puntos diferentes de nuestro círculo. Si yo trazo el radio de forma perpendicular, ¿ya? Si yo lo trazo de forma perpendicular, ahí está. Este pedacito del radio que va desde O hasta el punto de incidencia con la cuerda, se le conoce como apotema. Mientras que la última parte, esta parte amarilla del radio, se le conoce como flecha o ságita. Pero no es solo eso. Acá también se cumple que si el radio llega de forma perpendicular a la cuerda, entonces los segmentos quedan divididos en partes iguales. Por eso es que X mide lo mismo que Y. Y los arcos van a medir lo mismo. O sea que si este arco es alfa, el de arriba también será alfa. Otra propiedad. Si tenemos dos líneas paralelas, y decimos líneas paralelas porque por demás que yo las prolongue, nunca se van a intersectar, ¿no? Entonces, si tengo dos líneas paralelas, dice la propiedad que los arcos entre esas dos paralelas son los mismos. Por eso es que aquí es beta y acá también es beta. ¿Qué más? Otra propiedad. Si yo tengo dos cuerdas del mismo tamaño, por ejemplo, esta cuerda azul tiene una longitud A y esta otra cuerda azul tiene una longitud A. ¿Qué se cumple? Que los arcos para cuerdas del mismo tamaño en la misma circunferencia tienen la misma longitud, amplitud. Por eso es que es beta y beta. Con esa introducción teórica vamos a resolver los problemas de la semana número 16. Ejercicio número 1.
Práctica dirigida. Dice, en una fiesta se tiene colgado en el techo una hilera de banderines con forma de triángulos isósceles. Ya, hasta ahí me voy a detener, porque ya me da un dato y me dice que son triángulos isósceles. Bueno, lo que me quedaría a mí es, a ver, voy a sacarlo aquí. Si son triángulos isósceles, miren lo que vamos a hacer. ¿Qué se cumple? Bueno, que los lados son iguales, porque a ángulos iguales se le oponen lados iguales. Ahora, este triangulito de abajo también se supone que es isósceles y es congruente con el de arriba, ¿no? Porque son banderines de la misma forma. Entonces, este ángulo será tita. Chicos, este angulito es el exterior de estos dos. Entonces, tita más tita me daría 2 veces tita. Si a este punto azul se le pone 2 tita, al otro punto azul se le tiene que poner 2 veces tita. En el triángulo de vértices A, B y C, los tres ángulos interiores deben de sumar 180 grados. ¿Sí? 5 tita es igual a 180 grados, tita valdría 36 grados. 2. Del punto P de una viga representada por BC se suspende una plomada AP. Luego se unen mediante AB y MC como se muestra en la imagen. ¿Ya? ¿Qué más? Nos dice, si el ángulo entre AB y la viga es de 45 grados, o sea, este angulito entre AB y la viga es de 45 grados. AD mide 2 metros, MD igual a DC, ya tengo un punto medio. Calcule la longitud de la viga. Se supone que la viga es perpendicular, ¿no? O sea, la plomada termina siendo perpendicular a la viga, ¿no? Se mantiene. Lo que ahora voy a hacer es trazar una línea paralela, ¿sí? Voy a trazar una paralela. Mira, si esta es la línea, ¿ya? Y yo le estoy trazando una paralela, esta paralela también va a tener que formar 90 grados, ¿no? Esta línea roja paralela, ¿a quién es? A la viga, pues. A la viga, a este, mira ahí. Que lo voy a prolongar un poquito más todavía. Esas dos líneas rojas son paralelas. Yo lo he trazado de esa manera. Entonces, este angulito, por líneas paralelas cortadas por una secante, se les llama correspondientes y tienen la misma medida, así que medirá 45 grados. Como aquí es 45, ¿sí? Este ángulo tendría que medir 45 grados. Entonces, estamos frente a un triángulo isósceles de vértices RDA, de 45 a 45. Ahora, voy a trazar un triángulo que es el BCM y ubíquense en BCM. ¿Puedo aplicar el teorema de la base media o no? A ver, veamos. Sí, porque tengo un lado que es punto medio, pero me falta demostrar que R sea punto medio. ¿Cómo podríamos demostrar que R es punto medio? A ver, tengo este 45 grados. Ya, le he trazado una paralela. Llega a formar 45 grados. Pasa por el punto medio. Entonces en el otro lado también tendría que pasar por el punto medio. Así que esto es punto medio. Y ahí podemos aplicar el teorema de la base media. ¿Qué nos dice? Que la base BC es el doble de la base más pequeña, que es RD. Y RD, si nos fijamos, mide 2, por lo tanto BC será 4. Muchos se preguntarán, ¿cómo así esto es punto medio? Bueno, como yo tengo una línea y por aquí estoy trazando, si acá tengo su base, ¿no? Esto es BC. Y paralela a esa base BC, yo trazo otra línea. Uy, que no me está saliendo, mejor lo hago con regla, mira. Yo me refiero a lo siguiente. ¿Por qué R es punto medio? Ya, ubícate, acá está MC. Ya, ubícate, MC. Yo ubico el punto medio de MC aquí.
y he trazado una línea paralela a la base BC. Yo he trazado una línea paralela a la base BC. Entonces, como son paralelas y esto era punto medio, se concluye que este punto de intersección también es punto medio, o sea, R terminaría siendo punto medio, porque son paralelas, pues. Y ya está, esto es 2 y esto tendría que ser el doble de 2, que es 4. Ejercicio número 3. Dice, el diseño de una loseta está formado por cuadrados. ¿Cuánto es el perímetro de la loseta? Y nos dan este gráfico. A ver, déjenme ver. Nos dan este gráfico. Mírenlo, ahí está. Lo vamos a trasladar a nuestra figurilla. Y aquí está. Recuerden que son cuadrados. Bueno, ¿qué podemos decir? Como es un cuadrado, los lados son iguales. Ahora, hay que corregir esta longitud 10. 10 debe ser hasta aquí. Esto mide 10. Y 20 es hasta acá. Esto es 20. ¿Ya? Hay que tenerlo presente eso para la resolución del problema. Voy a poner ángulos. Si a esto le pongo alfa, ya se sobreentiende que esto es 90. Esto será 90 menos alfa. Así que esto será alfa. Esto es 90. Esto es 90 menos alfa. Y esto será alfa. Esto es 90. 90 menos alfa. Y esto es alfa. ¿Habrá alguna congruencia? Se supone que el cuadrado interior, bueno, la figura interior es un cuadrado, así que sus laditos también van a medir lo mismo. Entonces, estos lados miden lo mismo, ahí está. Ya. ¿Habrá alguna congruencia? Por supuesto. Este ángulo es 90 grados menos alfa. 90 rojo menos alfa, punto negro, alfa. Acá también, mira, este angulito es 90 grados menos alfa. El rojo, punto negro, alfa. Así que el triángulo 1 con el triángulo 2 son congruentes. Ahora el 3 va a suceder lo mismo. Alfa, punto negro, y acá será 90 grados menos alfa. El triángulo 3 también es congruente a los anteriores. Y va a suceder lo mismo con el triángulo 4, porque ambos tienen hipotenusa punto negro, ambos tienen el ángulo alfa. Entonces completamos. Si a alfa se le opone 10, a todos los demás se les tiene que oponer 10. 10. Bueno, si a... acá. 90 menos alfa se le pone 20, a todos los 90 menos alfa se le tiene que poner 20 y acá será 20. Ya no es necesario completarlo de arriba, ¿no? Porque supuestamente va a medir lo mismo que abajo. O sea, arriba va a medir, a 90 menos alfa se le pone 20, a alfa se le pone 10, es 30. Como nosotros nos piden el perímetro de cualquier cuadrado se representa como, o se calcula como 4 veces la longitud de un lado. Es decir, mide 120 centímetros, alternativa B. O sea, solo bastaba uno, ¿no? Ejercicio número 4. En una oficina, ¿ya? Hay un cuadro decorativo cuyos lados tienen longitudes 36 y 30 centímetros. Acá está, este es el cuadrito decorativo. Este es el cuadrito decorativo. Y ya me dan que está formado por lados de 36 y 30. Dicho cuadro en su interior tiene dos rectángulos idénticos. O sea que la base menor de cada uno de estos rectángulos es la misma y lo mismo sucede con las bases mayores. Donde uno de sus lados mide 10 centímetros, ya es evidente que esta base menor va a medir 10 centímetros, esta base mide 10, acá arriba también va a medir 10. Y si la base mayor es 30, ¿no? Porque acá lo vemos es 30, entonces esto también va a medir
30 y esto va a medir 30. Ya sabemos que acá mide 10, acá arriba mide 10 y bueno, esta parte también mide 30. Con dichas condiciones, un visitante en la oficina desea calcular la medida del ángulo que forman los lados mayores de los rectángulos. Este es el lado mayor, el 30. Este también es el lado mayor, el 30. Bien, me piden este ángulo. Esto es lo que me está pidiendo. El ángulo que forman los lados mayores. Bien, cuando yo uno los vértices opuestos de un rectángulo, se forma un triángulo, obviamente rectángulo, ¿no? Aquí es 90 grados, ¿no? Porque es un rectángulo. ¿Qué puedo decir? Miren, este es un triángulo notable, ¿eh? Porque cateto 10, cateto 30, la relación 1 a 3 habla del triángulo de 37 medios. ¿Sí? Acto seguido, desde este punto voy a trazar una línea paralela. Ahí está. Paralela al lado de 30, ¿no? Porque supuestamente aquí es 90 grados. Es un rectángulo, ese gris también. Muy bien. Entonces, bien. 30, ya está. Ahora, como eso es 30, vamos a ver, eso es 30, 30, 30, hipotenusa. A ver. Miren, voy a colocar en azul la línea que mide 30. Y acá también esto mide 30, así que tiene que ir en azul. ¿Sí? Esta línea roja, ¿sí? La línea que va desde el vértice B hasta D, esa línea roja BD es la hipotenusa del triángulo BCD, pero también es la hipotenusa del triángulo BHD. Entonces, por si alguien no se dé cuenta, yo lo voy a sacar aquí aparte. Mira, yo me estoy refiriendo a esto. Tenemos dos situaciones. Observa, lo voy a colocar aquí, así y así. Ya, no me quedó tan perfecto, pero bueno. O si no, en todo caso, lo achico un poco más esto para que tenga parecido, porque si no, no se va a parecer. Ya, así, así y así. Aquí. Algunos ya se dieron cuenta. Este es el vértice B. Este es el vértice H. Ay, disculpen. Este es el vértice D. Esta línea HD mide 30. ¿Sí? Acá está, mide 30. Porque es paralelo al otro 30, pues, ¿no? HD o BD es la línea de color rojo. Que, ahí está, es la línea de color rojo. Ahora, ubíquense en el gráfico siguiente. En el triángulo BCD. La línea de color rojo sigue siendo BD, es la misma, ¿no? ¿Sí? Pero además, BC, acá está en el gráfico, mide 30. Entonces, aquí hay congruencia de triángulos. Claro, ustedes pueden completar los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si este le pones alfa, ¿no? Entre HBD mide alfa, HBD, todo este ángulo mide alfa. Entonces el ángulo BDH serían ponerle beta. BDH le ponemos el valor beta. Incluso no es necesario, ¿eh? Porque basta que la hipotenusa sea la misma, que es de color rojo, y un cateto sea el mismo,
que es de color azul, 30-30, entonces ya son congruentes. Por defecto, DC va a tener la misma medida que BH. DC va a tener la misma medida que DH. Sí, aunque en el gráfico no lo pareciera, pero BH tiene la misma medida que DC y es 10. No sé si lo iremos a utilizar, pero ahí está, eso es 10. Bien. Entonces, tenemos que eso es 10, esto es 30. Ya, tengo 37 medios. Ya, lo que acabamos de calcular es que DC es 10, porque así está en el gráfico. Y acabamos de calcular que BH también mide 10. Así que yo ya tengo este ángulo y este ángulo de acá. Sí, porque los catetos son 1 a 3, 10 es a 30. Entonces, este angulito sería 37 grados entre 2. Lo ubicamos ya. BDH. BDH. Este ángulo mide 37 grados entre 2. Entonces, este angulito de acá, este, es la suma de los dos internos no adyacentes. 37 medios más 37 medios me da 37 grados. Ahora, estas líneas que voy a colocar en verde, se supone que son paralelas, porque ambas llegan formando 90 grados. ¿Cómo? Esta también 90, por supuesto, esta también era 90 porque es un rectángulo. Si son paralelas, X con 37 son ángulos alternos internos. ¿Y qué se cumplen los ángulos alternos internos? Que tienen la misma medida. Ejercicio 5. Si cada moneda de un sol tiene un diámetro de 25,5 milímetros. Ya, a ver. Y el triángulo SD es rectángulo. No era necesario que lo diga porque ya se veía, ¿no? No hay que unir los puntos medios de las circunferencias y pasan por los puntos de tangencia. Ya, ¿qué más? Calcule ED. ED, considere CED como centros. Bueno, esto es radio, y como es la misma circunferencia, esto también será radio, esta parte será radio y este radio. Me dice que el diámetro es de 25,5. El diámetro equivale a 2 veces el radio, por lo tanto, esta línea roja mide 25,5. Y esta otra línea roja también va a medir 25,5. Entonces, la hipotenusa será 25,5 raíz cuadrada de 2. Ahora, 25,5 raíz cuadrada de 2 equivale a 51 entre 2 raíz cuadrada de 2. Puede ser la alternativa D. Puede ser la alternativa D. O si no, en raíz cuadrada de 2 lo tendríamos que multiplicar, ¿no? A ver. Lo voy a multiplicar con mi calculadora. La 51 por la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, y lo divido entre 2. Y eso me da aproximadamente 36,06 centímetros. Cualquiera de los dos. Bueno, y esto si lo aproximamos es 36,1 centímetros. Sería la alternativa B. A menos que aquí se hayan olvidado de colocar el denominador y sería la alternativa D. Bien. Ejercicio
6. Bueno, pasamos al ejercicio número 6. Acá está el 6, muy bien. En la figura que se muestra una piscina rodeada de un pavimento circular cuyo radio mide 90 metros. El radio del pavimento circular es de 90 metros, o sea, el de la circunferencia grande. En el punto F del pavimento está un reflector que ilumina la piscina con un ángulo de 60 grados. Bueno, acá está el punto F. Si yo veo que pasa por el centro, aparte de ser tangente, este ángulo de 60 queda dividido en dos ángulos de 30 grados cada uno. Y recordemos que del centro al punto de tangencia se forma un ángulo de 90 grados. Así que si esto es R, esto medirá desde el O hasta F, 2 veces R, por el triángulo de 30, 60 grados. Este radio pequeñito de la circunferencia es R, ¿no? Acá arriba también le puse R, ¿no? R. Ahora, el radio de la circunferencia grande es 90. Lo voy a colocar en verde. Suponiendo que aquí está el centro, para acá es 90 y para el otro lado es 90, ¿sí? Lo cual es 180. 90 metros y 90 metros. Ese 180 metros, que es el diámetro, equivale a 3 veces el radio pequeño. Por lo tanto, el radio pequeño es 60 metros, que es el radio de la circunferencia de la piscina circular, 60 metros. Ejercicio 7. En el ejercicio 7 hay que hacer un pequeño cambio en la ubicación de los puntos para que pueda tener solución. ¿Ya? Así que para eso vamos a recortar la parte del gráfico que nos interesa para sacarlo. Ahí está, miren. Muy bien, ahí está. Nos dice lo siguiente. Las carreteras llamadas Universitaria y La Libertad, vamos a ubicar Universitaria y La Libertad, forman un ángulo de 30 grados. Mira, esta es La Libertad. Mejor lo ubico desde acá arriba, ¿no? Esta es La Libertad. Y este es Universitaria. Estas dos forman un ángulo de 30 grados. Están unidas mediante arcos de circunferencia de radio 400 metros. Este radio, mira, va desde O hasta A, mide 400 metros. E iría desde O hasta B, pero B tendría que estar acá, ¿sí? Así, todo eso valdría 400 metros. Me refiero a toda esta línea negra. Eso también mide 400 metros. Y la distancia de O hacia la línea CQ. Ubicamos O hasta CQ. O perdón. Así. Entonces tenemos que trazar esta línea. Y digamos que va por ahí, ¿no? Desde O hasta la CQ, esa distancia la voy a conseguir prolongando CQ como lo he hecho y formando 90 grados como lo estoy haciendo. Vamos a poner que ese punto es H. Esta distancia de O a CQ mide 300. A, B y C son puntos de tangencia. Ubicamos A, aquí está B y C son puntos de tangencia. Si son puntos de tangencia, el radio llega formando 90 grados acá arriba. Calcule el radio del arco BC. BC. Ya, como aquí está B, por eso es que digo que esto es el arco BC, ¿no? C está aquí, pues tendría que estar acá la B, ni modo que va a ser así, para que diga que esto es BC, ¿no?
Ahí nos damos cuenta, C debe estar acá. ¿Ya? Bien, entonces me piden ese radio y ese radio es precisamente este pedacito. Lo voy a poner en otro color. Es esta fracción. Esto. Eso me pide. Le vamos a poner X. Bueno. Acá arriba es 90 grados. En el punto de tangencia, acá abajo también es 90 grados. Cuando tenemos un cuadrilátero, ya, cuando tenemos un cuadrilátero que tiene dos ángulos de 90 grados, mira, así. ¿Qué se cumple? Que este ángulo es el mismo que está acá, porque es un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscriptible. Es un cuadrilátero inscriptible. Todo eso para concluir que este ángulo va a tener que ser 30 grados. Si a 30 se le opone 300, a 90 se le tiene que oponer el doble de 30, que sería 600. Pero como ya voy 400, me faltaría el azul y ese azul tendría que medir 200 metros. Alternativa B. Ejercicio 8. Adrián, después de comer anticuchos, deja en el plato una rodaja de papa y dos palitos. Considere que los palitos son de igual longitud y pasan por los puntos de tangencia P y T. Además, ya los palos son de igual longitud. Además, el arco APB es 200. Entonces vamos a ubicar ese arco. Como los palitos tienen la misma medida, se cumple que este arco tiene la misma medida que este otro arco. Bueno, eso en realidad se cumple porque P es punto de tangencia y T es punto de tangencia y por ellos pasa la cuerda. Disculpen. Ya, así que esos arcos tienen la misma medida. Ahora, como los palos tienen la misma longitud, los arcos que subtienden también tienen la misma longitud. Y nos dan un dato. APB, o sea, toda esta parte de acá arriba, voy a hacerlo un poco más gruesito. Este arco, APB, este arco, dice que mide 200. Entonces yo ya puedo determinar el arco inferior, ¿no? Este arco verde sería 160, ¿no? Para completar los 360. Pero por propiedad, este punto que lo vamos a llamar C es punto medio, o sea que va a dividir a mi arquito en partes congruentes. 160 en dos partes congruentes serán 80 grados cada una. Como este arco, este palo de anticucho subtiende un arco de 160, el otro también tiene que ser de 160. Pero ya voy 80 grados acá, entonces me faltaría 80 grados para completar los 160 en el otro. Y justo es eso lo que nos piden, el arco AP. Y la respuesta sería 80 grados. Ejercicio. Pasamos a la práctica domiciliaria. Práctica domiciliaria ejercicio 1. En un jardín triangular, la ubicación de un aspersor para que el riego cubra todo el jardín debe de estar en la intersección de las mediatrices de sus lados. Yo he trazado DF como la mediatriz del lado AB.
y he trazado EF como la mediatriz del lado BC. Dado que es un triángulo rectángulo, este punto F es el punto por el que va a pasar la otra mediatriz, es decir, aquella línea que pasa de forma perpendicular y por el punto medio. Y lo digo porque, como acá es 90, en un círculo se supone que el ángulo inscrito mide la mitad del arco. Y es obvio que si esto lo continúo, bueno, no me queda tan perfecto, pero más o menos es la idea. B es el tercer punto del triángulo y que pertenece también al círculo. Entonces, esto es el radio y esto también es el radio. Entonces, F es el punto por el que pasa la tercera mediatriz y está justo en el centro de la circunferencia, dentro de la cual se encuentra el triángulo amarillo. Entonces, demostrado por qué F va a quedar en la hipotenusa, porque está en el centro de la circunferencia y pasa a ser el centro del diámetro, ¿no? El centro de la circunferencia. Así que de A a F va a medir lo mismo que FC. Y eso también se sabe porque como es mediatriz, va a pasar de forma perpendicular por el punto medio del segmento. Los lados de F miden 4 y por paralelo, porque sabemos que aquí es 90 grados también, ¿sí? Como son mediatrices, esto es 4 también. ¿Qué más? En el ángulo E también va a ser 90 grados y es paralelo a DB, esto mide 3. Recordemos que son puntos medios, entonces esto es 4. Acá por Pitágoras, 3, 4 sería 5 la hipotenusa y lo mismo FC5. Como a nosotros nos piden el perímetro del jardín y es un triángulo rectángulo, simplemente sumamos los catetos, que serían 6 más 8 más la hipotenusa, que es 10. Y obtenemos 24 metros. Ahí lo que tendremos que analizar es por qué F estaba en la hipotenusa, ¿no? Y es que eso se debe a que es una mediatriz, pues, de un triángulo rectángulo, y ahí se va a ubicar. En el ejercicio nos dicen que en un parque infantil hay un juego para niños formado por dos rampas y construido por llantas. ¿Ya? Dos rampas y construido por llantas. Pienso que aquí lo que tengo que hacer es cortarlo ya. Entonces está formado por dos rampas y por llantas. De hecho, solo necesito esta parte nada más, ¿no? Solo sacamos la parte que nos interesa. A ver, un poquito más arriba, digamos aquí. Ahí está. Lo sacamos y lo ponemos aquí. Muy bien. Listo. Nos dicen, si la rampa mayor tiene un soporte vertical en la parte del medio. Ay, 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 un soporte vertical. La rampa mayor es esta, pues, ¿no? Esta es la mayor. Ya, esa es la mayor. ¿Cómo lo ubicaría? Ya, vamos a poner esto. Esta es la rampa mayor y en el punto medio tiene un soporte vertical. O sea que forma 90 grados con la base. Ojo que es punto medio. Ya, así que si yo prolongo acá, obtendré una longitud el doble de la base media de nuestro triángulo, ¿no? ¿Sí? Vale el doble. Hay que acordarnos que esta parte es el doble de la de acá. Y la rampa menor tiene una longitud de 5 metros. Uy, me da la longitud de la rampa menor. De esta, pues, ¿no? Esa longitud es 5 metros. ¿Ya? ¿Cuánto es la longitud del soporte de la rampa mayor? Ah, me piden la longitud de este soporte. La base media. O sea, yo necesito calcular esta altura para poder saber la longitud. Sí, necesito esta altura. Vamos a ponerle vértices. Si esto es A, yo necesito saber cuánto mide BC. Porque a partir de ahí puedo calcular MN, que es lo que me piden. Ahora, con DE, yo ya sé cuánto es BC por paralelo, ¿no? Entonces voy a ubicar aquí, ¿sí? Ahí está. Supuestamente BC con DE son paralelas, ¿no? Porque es una rampa que subes, luego es horizontal y luego bajas. Bien. Acá está la rampa menor.
Ya, punto medio. Esto es 2. Llega en el punto medio. Esto tendría que ser 2. Y esto es 3. Entonces esto es 4. Miren, aquí como M es punto medio y llega formando 90 grados, acá miren, 90 grados, y acá también es 90 grados, entonces estas partes también son puntos medios. Como consecuencia, NC también mide 2 metros. Por lo tanto, me falta calcular BD. Y con eso calcularé EF y por Pitágoras obtendré DE. Me parece que es el triángulo de 37,53 porque veo un cateto de 5. Veamos, en un parque infantil hay un juego para niños formado por 2 rampas y construido con llantas. Si la rampa mayor tiene un soporte vertical en la parte del medio y la rampa menor tiene una longitud de 5 metros, ¿cuánto es la longitud del soporte de la rampa mayor? La longitud del soporte de este soporte me está pidiendo. Ya. Tengo 5 metros. Uy, uy, uy. Esto valdría 3, pero con eso no encuentro nada. A ver. Para poder calcularlo necesitamos claro, esto mide 2, entonces desde este punto N hasta este punto es 2, ¿cierto? Entonces, como conclusión, desde C hasta F va a medir 3, porque 2 más 3 me da 5. Esto es 3. Si yo ya conozco que esto es 3, no puedo calcular. Yo necesito esta parte. Y para eso necesito esto. Y para esto necesito la parte de acá abajo. Entonces, obligatoriamente necesito esta parte para luego calcular la base, luego calcular esta altura, luego proyectarla aquí, luego sacarle la mitad y obtener la base media. Entonces, no tengo esta longitud. Esta es importante. Por ejemplo, vamos a suponer que midiese 1 metro o 2 metros, no sé. Si eso fuese 1 metro, estamos suponiendo que fuese 1 metro, de los 3 que es la base total, entonces me faltarían 2 metros. Con esos 2 metros yo y el 5 metros puedo sacar esta altura. Sería 25 menos 4, 21. O sea, raíz cuadrada de 21, por ejemplo, ¿no? Metros. Y eso sería lo mismo que acá. Pero ojo que yo estoy, y la base media es la mitad de la raíz cuadrada de 21 metros. Pero ahí yo estoy suponiendo que es 1. De repente puede ser 2 metros, puede ser 1.5, 0.5, entonces va a variar. Así que es necesario calcular, saber este dato y no lo tenemos. ¿Ya? Y la respuesta tampoco es raíz de 21 entre 2. Yo estoy suponiendo que es eso. Hemos resuelto hasta el número 2, que nos faltan datos. Y pasamos a la última ficha, el ejercicio 3. Sean A, B, C, D y C, F, E, D paralelogramos de centros G y H respectivamente. Bueno, como son paralelogramos, los lados opuestos miden lo mismo. Y se supone que este lado DC es mismo que EF, es la misma longitud para AB. El segmento AE mide, la parte de abajo, este segmento mide 6. Calcule GH. Ya, si son paralelogramos, por el centro pasa la diagonal. Así que GH termina siendo la base media del triángulo grande. Y la mitad de 6 es 3. Alternativa C.
4. Si sea ABCD un paralelogramo de centro L. Si AK más BJ más EI más DH es igual a 20. Calcular la longitud LM. El centro es L. Y hay una propiedad directa. Si del centro del paralelogramo trazamos una perpendicular a la misma línea para la cual se ha trazado distancias de cada uno de los vértices de nuestro paralelogramo, entonces se cumple que esa distancia LM equivale al promedio, o sea, entre 4, de la suma de las distancias obtenidas de cada vértice. Es decir, eso ya lo hemos calculado que es 20, o bueno, nos lo dicen, por lo tanto, la distancia LM es 5, por propiedad simplemente. Ejercicio 5. Del gráfico ABCD y BEF son rombos. Bueno, los rombos tienen lados iguales y ángulos opuestos iguales. ¿Ya? Y los ángulos con los lados son iguales, todos ellos. Así que hay que acordarnos que este lado es el mismo que el de abajo y los opuestos, ¿no? Y por lo tanto, si este lado es el mismo que el opuesto, es lo mismo que o sea, ya todos los 7 lados son iguales. AB mide 4. Allá, y nos dicen que es 4. Genial, entonces ya lo tenemos. Es 4. Acá también es 4, acuérdense. 4, 4, 4, 4. Si son centros O sub 1 y O sub 2, la misma propiedad del ejercicio 3, ¿no? Las diagonales pasan por el centro. Y aquí puedo unirlo y, bueno, O sub 1, O sub 2 es la base media de la base mayor DE. El ángulo O sub 1, B, O sub 2 es 60, ¿ya? Calcule O sub 1, O sub 2. Bueno, son rombos, ¿no? Ya. Entonces se supone que el ángulo queda dividido en partes iguales. 30 y esto también va a ser 30 grados. Aparte que lo sabemos porque como es un rombo, BC mide 4, al igual que DC también mide 4, ¿no? Entonces 30 y 30 es 60. Entonces este ángulo C va a ser 120. De hecho, el ángulo BCE también mide 120. De hecho, el ángulo C en general, cada una de esas partecitas va a medir 120 grados. Lo puedo dividir en ángulos de 30 y 30. ¿Qué me pide calcular? Ah, ya está, pues. Claro, porque si yo trazo, continúo la línea, si yo continúo BC, lo continúo prolongando, ese es un ángulo de 90, pues. Además, este ángulo va a medir 60, que es la mitad de 120. Si la hipotenusa es 4, a 60 se le pone la mitad multiplicado por la raíz de 3. Y ya sabemos que como es un triángulo isósceles, DCE es isósceles, desde H hasta E también mide 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, observamos que desde E hasta D, esa longitud total es 4 raíz cuadrada de 3. Ya eso está de más que lo haga, pero bueno. La base media medirá la mitad. 2 raíz de 3. Alternativa dedo. 6. Se muestra en el gráfico un cuadrado FDEG y una semirrecta, una semicircunferencia de diámetro AB. O sea, tenemos un cuadrado y el cuadrado tiene lados iguales.
y es una semicircunferencia, así que vamos a poner el punto O. Quiere decir que tienes un eje de simetría. Y para que sea cuadrado debe verse cumplido que está en la mitad del semicírculo, pues. Me pide calcular la medida del arco DE. O sea, este arquito es lo que me está pidiendo calcular. Y ese arco yo lo puedo obtener por ángulo central, ¿no? Se supone que este arco mide lo mismo que el ángulo central. Escúcheme. Vamos a suponer que FO le pongo un valor M. Entonces de O a G tiene que ser M porque, como repito, si es un semicírculo y aquí hay un cuadrado, la única forma es que existe ese cuadrado es que esté simétrico, ¿no? O sea, que esté en la mitad del semicírculo. Por lo tanto, hay simetría. ¿Sí? Hay simetría. Ahora, si de F hasta A le pongo un valor N, entonces el radio es M más N. Por lo tanto, acá arriba equivale a M más N. Este otro radio rojo, OE, también es M más N. Ah, y un detalle. Como es un cuadrado, observamos que su lado es 2 veces M. Entonces, este DG es 2M. Y este angulito es notable. Catetos 2 a 1. Es conocido. ¿Sí? Es conocido. Más conocemos este ángulo. Este ángulo sería 53 medios. El que se lo pone a 1, pues, 1M. Este también tiene que ser 53 medios. Y por Z, porque estas son paralelas, puesto que es un cuadrado, podemos aplicar puntas. ¿Sí? Ahí tenemos puntas. Entonces diremos que 53 medios más... Puedes hacerlo directo, sale 53, ¿no? Es igual a X por suma de puntas, ¿no? Que señalan hacia arriba es igual a la suma de puntas que señalan hacia abajo. Alternativa D. Al final las hipotenusas no las llegamos a utilizar. Ejercicio 7. Del gráfico calcule X en función de los radios si C es punto de tangencia. Bueno, C es un punto de tangencia. Ya es un punto de tangencia la letra C. Entonces, del centro hacia el punto de tangencia, el clásico 90 grados. Y ojo que ese radio pequeñito es B. El radio grande, el que va desde el centro hasta D, mide A. Y es la hipotenusa, ¿no? Entonces ahí observamos que X al cuadrado más B al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Nos piden X en función de A y B. Y sería A cuadrado menos B cuadrado, todo eso dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Alternativa A. ¿Sí? Pensé que iba a estar más difícil. O menos que haya interpretado mal el ejercicio. 8. En la figura muestra el diseño de un jardín de un centro educativo y es necesario cercar cada una de las regiones sombreadas. Ahí hay 3 regiones sombreadas. Necesitamos cercar cada una de ellas. Y por lo que podemos observar, basta que calculemos a cuánto equivale una de esas longitudes, ¿no? Porque vemos que todas tienen el mismo radio, ¿no? Necesito esta línea roja y lo multiplicamos por 3. Y ya hemos calculado el cerco de las 3 áreas sombreadas. Calcule la longitud total del cercado en términos de R. Bueno, si esto es el centro, ¿no? Aquí, ya, si unimos los centros, miren, estoy uniendo los centros, ya estoy uniendo los centros, miren, 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 miren. Se supone que es para el círculo de la derecha, izquierda inferior, este círculo tiene un radio R. Para este otro también será R, ¿no? Ahora, para la circunferencia del derecha inferior,
Lo mismo, R y este otro segmento también medirá R. O sea, es un triángulo equilátero. Ajá. Es un triángulo equilátero. Así que cada uno de estos angulitos mide 60 grados. Esto mide 60 grados. Y esto mide 60 grados. Yo solo voy a sacar una porción. Voy a sacar una parte. Mira, me refiero a esto. Está así. O sea, nos dan que este ángulo es 60 grados. Nos dan que esto es R, que esto es R. Yo necesito esto. Y esto lo podemos sacar por la fórmula. Longitud del arco es igual a θ por el radio. Bueno, esa longitud del arco es igual al ángulo θ, que sería pi tercios radianes por el radio. El radio es R, ¿cierto? Entonces la longitud del sector es, ya está, ¿no? Pi r tercios. Perfecto. Ahora, he calculado esta longitud. Esa va a ser la misma que esta otra y que esta de acá abajo, ¿no? Son 3 veces esas longitudes. Y esas longitudes son las mismas que están acá arriba, ¿no? ¿Sí? Son las mismas. Entonces, una de ellas vale pi tercios r, ¿ya? Entonces lo voy a poner en azul. Este arco mide lo mismo que el arco de acá arriba, ¿no? Mide lo mismo, mide pi r tercios. Esto otro, que también se pone en azul, también mide pi r tercios. Pi r tercios. Solo necesito ahora la parte superior. Y ya está el ejercicio resuelto. ¿Cómo lo podemos calcular? Tengo este 60 en el círculo grande, ¿no? Si yo continúo hasta acá, ¿cómo podríamos calcular? Dice, las regiones sombreadas. Ah, ya, pues. Ya, ya, ya. Ya está, miren. Voy a hacerlo así, miren. Tenemos esta es la parte que queremos. Nosotros sabemos que hay una parte, que es esta, que mide LR entre 3. ¿Sí? Esta parte mide el pi por r tercios. Luego sigue otra parte que también mide pi r tercios. Finalmente sigue otra parte que también mide pi r tercios. Si el centro se une con cualquier punto del círculo, se obtiene el radio R. Se supone que la longitud del círculo es pi por el radio, 2pi por el radio. 2pi por el radio es la longitud del círculo. Ahora, si yo quiero la parte sombreada, vamos a ponerle vértices, la parte A, B, C, yo quiero esa parte roja. Entonces, la longitud del sector circular ABC equivale a todo el círculo, que es 2pi por el radio, quitándole las 3 partes, ¿no? ¿Cierto? Las 3 veces pi r tercios. Y esto nos daría, si a todo lo multiplicamos por 3, si a todo lo multiplicamos por 3, nos quedaría, ¿sí? Esto me da 3, está bien, ¿no? Me queda 3 veces pi r, está bien, ¿no? Porque esto es 6 menos 3 es 3, entre 3, pues aquí me queda pi r. Si esto lo multiplico por 3, ya, entre 3, y esto nos daría, no me están entendiendo lo que estoy haciendo, pero
Ya, así. Aplicamos carita feliz. Ya, ahí está, mejor, para que me entiendan. Me queda 6πr menos 3πr. Todo esto entre 3 por 1, 3. Por lo tanto, me queda, acá mejor lo hago, 6 menos 3 entre 3 es 1, πr. Ya está. Así hemos calculado la longitud del sector circular ABC. Ya, entonces ya tenemos la primera parte, que es estas partecitas azules, son 2, y tenemos la parte de arriba, ¿no? Que es esto. Bien, entonces a este le ponemos 1, a este le ponemos 2 y finalmente 3. Yo necesito la longitud del sector circular, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una vez la parte roja de arriba, que vale πr, sumado con 3 veces, ¿no? Porque es 2, con 2 veces. Sumado con 2 veces la de un sector circular, que es πr tercios. Wow, ya. Entonces, si lo efectuamos, este 3 pasa a multiplicar acá, me quedaría 3πr más 2πr, sería 5πr sobre 3. Ah, ya, pero eso es solamente de una, ¿no? Eso es de uno. Yo necesito de la sector 1, del sector 2 y del sector 3. Entonces, ahí viene la parte 4. La longitud total equivale a 3 veces 5πr sobre 3. Por lo tanto, me queda 5πr, alternativa BB. Es que son 3. Yo había calculado de 1. Y pues bueno, luego sigue la número 9. Vamos a ver. En un trapecio ABCD, ubicamos el trapecio, BC es paralelo a D, AB mide 5, ya, esto es 5, BC mide 4 y AD mide 12, lo haré ahí, pues, ¿no? El triple, ya. Esto es A, B, C y D. AB mide 5, BC mide 4, AD mide 12. El ángulo CDA le voy a poner un valor alfa. CDA le ponemos un valor alfa. Entonces, ABC es 3 veces alfa. Wow. 3 veces alfa. Ya, ese 3 alfa, no sé, pero creo que puedo trazar una línea paralela. Trazo una paralelita, ahí está. Yo le estoy trazando una paralela, de tal manera que esto es alfa, y por z, esto sería alfa arriba. Y como todo era 3 alfa, esto será 2 veces alfa. Entonces, esta parte sería 4 y esto sería 8. Y este 2 alfa creo que lo puedo volver a dividir, ¿no? A ver, si lo divido, sería alfa, alfa. Esto es 2 alfa y esto es alfa, ¿no? No tendríamos nada. Calcule la medida del ángulo CDA. CDA. Ah, ya, me pide alfa. En un trapecio ABCD, BC paralelo a AD, se tienen AB5, BC4, AD es 12, CDA es alfa, 3 veces alfa es ABC, 2 alfa alfa, yo tracé la paralela, entonces estos ángulos opuestos iguales, esto es alfa, ya. Bueno, lo otro es que trazarlo así, ¿no? A ver, no sé, no, vamos a intentarlo. Que yo trace aquí una línea paralela, ¿no? Digamos. Yo estoy trazando una línea que tenga la misma longitud que esta parte, de manera que este ángulo es alfa
¿no? Porque es isósceles y esto sería 2 veces alfa. Entonces, esto va a medir 5, ¿no? Porque acá también se forma un triángulo isósceles. Y este rojo también mediría 5. Si yo trazo la altura, esto mediría 6. ¿Pero qué me pide a mí? Alfa, allá. Eso sería 6, 5. ¿Sí, no? Ah, no, un momento. Un momento. Hasta ahí vamos bien. Ya tengo el 4. Entonces, toda esta parte es 8. Si a ese 8 yo trazo aquí mi alturita y como es un triángulo isósceles lo va a dividir en dos partes iguales, ¿sí o no? Ese 8 queda dividido en 4 y en 4. Ahí suma todo 12. Y ahora sí ya pues alfa valdría 37 grados, ¿no? Porque arriba sería 53 grados. Entonces alfa es 37 grados. Bien, el ejercicio número 10. Y llegamos al final. Esta semana sí que ha estado larguita. Ahí está. Y recortamos nuestro gráfico. Ya. Del gráfico, MN es paralelo a AT. Lo voy a poner en rojo. MN es paralelo a AT. Bueno, como son paralelas, se cumple que entre rectas paralelas los arcos miden lo mismo, ¿ya? Así que estos arquitos rojos miden lo mismo porque son líneas paralelas MN y BT que está dentro de AT. CD igual de A. CD es igual a DA. ¿Ya? Hasta esos puntos rojos. Calcular la medida del arco NP. Ah, me pide todo lo de arriba. NP. En su defecto calcularemos lo de abajo y restamos 360 menos lo de abajo y tenemos lo de arriba. Esa es una forma. Lo otro es uniendo, tal vez que pase por el centro, ¿no? Y ya pues sería la mitad de una vuelta completa, ¿no? En ese caso sería 180 y sí hay alternativa. Ya miren, esta línea que voy a poner en azul, miren, pasa por el punto medio formando 90 grados. Ese es un teorema conocido. Punto medio, 90 grados, porque es punto medio. Si yo uno, se llama mediatriz, si yo uno cualquier punto de mi mediatriz con los extremos, esos extremos AT y TC van a medir lo mismo. Claro, van a medir lo mismo. Ya miden lo mismo. A ver, vamos a suponer que este arco CM le pongo un valor alfa, o 2 alfa mejor, 2 alfa, para que el ángulo inscrito valga alfa, ¿no? La mitad. Se supone que el triángulo de arriba es idéntico al de abajo. Entonces, claro, porque se ha formado producto de la unión de un punto de la mediatriz azul con los extremos del segmento AC. Entonces este ángulo es alfa y el arco rojo también sería 2 veces alfa. Y NT ya les había dicho al principio que también va a medir lo mismo que el arco BM, porque las líneas MN y BT son paralelas, por eso. Entonces mide 2 alfa. ¿Ya? Sí, son paralelas. Ya está. ¿Cómo calculamos el arco NP?
Para el arco NP sí o sí tenemos que unir P con N. Sí o sí se tiene que unir, pues porque no hay forma como lo podamos calcular. Tendría que unirse P con N y ya veo que está pasando por el punto medio, ¿no? Entonces, esto va a medir 180 grados el arco, ni hablar, desde que pasa por el centro, pero la cosa es demostrarlo. Ya. Ahora, 2 alfa. A ver, este es 2 alfa. Este es 2 alfa. A ver, no sé. Si uno C con N, esta línea CN es paralela a DT. Porque mide 2 alfa aquí y acá también es 2 alfa. Pero ¿qué tanto nos puede ayudar ese barato? No creo que no nos ayuda. En un examen de admisión yo marcaría 180 porque ya veo que pasan por el centro. A ver. Creo que sí. Si unimos C con N, ya, y concéntrese para terminar en esto. Este arco amarillo mide 2 alfa. Une C con M. Y este arco TN también mide 2 alfa. Para que estos dos arcos midan 2 alfa cada uno, debe de cumplirse que las líneas CN y MT son paralelas. Si son paralelas MT con CN, entonces yo voy a prolongar un poquito más MT. Mira, llego hasta D y observo que forma un ángulo de 90. Entonces en el otro lado, como son paralelas, ojo que AP es la misma línea. Entonces con la misma línea, CN debe de formar 90. Esto es 90. Por lo que ya les acabo de explicar, porque las líneas amarillas son paralelas. Como es 90, ya está resuelto. Porque el arco, es 90 es el ángulo inscrito de este arco, que es justamente el que nos están pidiendo. Así que equivale a la mitad de ese arco que va desde N hasta P. Por lo tanto, la mitad es 90, el arco mide 180 grados. Y se demuestra, ¿no? Porque pasa justamente NP pasa por el centro de la circunferencia. Y bueno, hemos llegado a la parte final, entonces solamente me queda decir que compartan este conocimiento para que pueda llegar a más personas. Nunca se cansen de aprender, si hay que ser maestros en algo es ser maestros en aprender.